Existe un memorial en Andrews Park, en Southampton. Hecho de bronce y granito, fue inaugurado el 22 de abril de 1914, 2 años después del desastre. Cerca de 100.000 personas acudieron al parque para presenciar la ceremonia. 100.000 personas. Para honrar a hombres que la mayoría del mundo nunca vio, nunca escuchó mencionar y que, hasta ese momento, apenas habían recibido una línea en los periódicos. No eran ninguno de los nombres que los titulares repitieron durante semanas. Eran ingenieros y murieron para que otros pudieran vivir. Abril de 1912. El mundo miraba hacia el Atlántico Norte con una mezcla de orgullo y asombro. El RMS Titanic había sido construido en los astilleros de Harland and Wolff, en Belfast, y fue botado el 31 de mayo de 1911. En ese momento era el barco de pasajeros a vapor más grande del mundo. No era solo un barco, era un símbolo. La prueba de que la ingeniería humana había llegado a un punto en el que la naturaleza podía ser desafiada y vencida. El 10 de abril de 1912, el Titanic zarpó desde Southampton en su viaje inaugural con destino a Nueva York, llevando a bordo a 2.224 pasajeros y tripulantes. A bordo había millonarios viajando en suites que costaban el equivalente a años de salario de un trabajador común. Había músicos, diplomáticos, inmigrantes con los ojos llenos de esperanza en la cubierta inferior. Había fotógrafos que querían registrar aquel momento histórico, y había, muy por debajo de todos ellos, en las zonas más profundas del barco, un grupo de hombres que nadie veía, pero sin los cuales el Titanic no avanzaría ni un solo metro. Eran los ingenieros. Los ingenieros eran responsables de mantener en funcionamiento los motores, los generadores y todo el equipo mecánico del Titanic. Eran los miembros mejor pagados de la tripulación y contaban con la formación técnica necesaria para operar, mantener y reparar todo el sistema de propulsión del barco. Pero bien pagados es una expresión relativa. Trabajaban en un entorno que pocos de nosotros podríamos imaginar. Las temperaturas en las salas de calderas superaban con frecuencia los 49 grados Celsius. Los turnos duraban 4 horas. Y 4 horas en ese calor representaban un límite físico real para el cuerpo humano. La mayoría de estos hombres trabajaba sin camisa, cubiertos de hollín de carbón, en medio de un ruido ensordecedor de máquinas y vapor. Los pasajeros de primera clase jamás los verían. La estructura del barco estaba diseñada de tal manera que los trabajadores de las calderas nunca se cruzaran con los pasajeros. Había pasillos y escaleras de uso exclusivo para este grupo. Eran invisibles por diseño. Al frente de todos ellos estaba un hombre llamado Joseph Bell. Joseph Bell nació el 12 de mayo de 1861 en Farnham, un pequeño pueblo agrícola en el norte de Inglaterra. Hijo de una familia campesina, eligió un camino distinto. Estudió ingeniería, aprendió su oficio en astilleros y fue ascendiendo, barco tras barco, hasta llegar a la cima de su profesión. Había supervisado la construcción de los motores del propio Titanic en Belfast y, antes de eso, se desempeñó como ingeniero jefe del RMS Olympic, el buque gemelo del Titanic. Cuando el Titanic fue puesto en servicio, había un solo hombre calificado para dirigir su sala de máquinas, Joseph Bell. Tenía 51 años. Tenía una esposa llamada Maud. Tenía 4 hijos: Frank, Marjorie, Eileen y Ralph. Bajo su mando había 24 ingenieros, 6 ingenieros eléctricos, 2 caldereros, un fontanero y un asistente administrativo. 35 hombres en total, cada uno con una vida, una familia, una dirección en Southampton. Ninguno de ellos regresaría a casa. Eran las 23:40 del 14 de abril de 1912.
El Titanic cruzaba el Atlántico Norte a una velocidad considerable, a pesar de las advertencias de icebergs recibidas a lo largo del día. En la cubierta de los pasajeros, la noche era fría y estrellada. En las suites de primera clase, algunos todavía disfrutaban de sus bebidas con comodidad. En los sótanos, los turnos seguían como siempre. El segundo ingeniero, John Henry Hesketh, el ingeniero de guardia esa noche, y el jefe de fogoneros, Frederick Barrett, se encontraban en la casa de calderas número 6 inspeccionando un compartimento de carbón cuando el Titanic chocó contra el iceberg a las 23:40. El sonido debió ser distinto a cualquier cosa que hubieran escuchado antes. No fue una explosión, fue un desgarramiento, un crujido largo y profundo, proveniente del casco que recorría los huesos del barco. El impacto desgarró esa parte del barco. Hesketh y Barrett escaparon por el túnel de conexión hasta la casa de calderas número 5, cerrando las puertas estancas detrás de ellos. En los minutos siguientes, la realidad de la situación se hizo clara para los ingenieros antes que para cualquier otro grupo a bordo. Ellos estaban en la parte más baja del barco. Podían ver cómo entraba el agua. Sabían, mejor que nadie, lo que eso significaba. Aquí es donde la historia se vuelve difícil de contar sin sentir su peso. Porque en ese momento, mientras los pasajeros en las cubiertas superiores aún no conocían la gravedad del problema, mientras los oficiales debatían qué hacer, los ingenieros de Joseph Bell ya conocían la verdad. El Titanic estaba condenado y tenían una elección. Podían intentar subir. Algunos estaban de descanso en ese momento. Técnicamente no había nada que los obligara a quedarse. El instinto de supervivencia es una de las fuerzas más poderosas de la naturaleza humana, pero se quedaron. La mayoría del equipo de ingeniería permaneció en los sótanos del barco, en las casas de calderas y en las salas de máquinas. Parte de ellos libró una batalla perdida para mantener el barco a flote, operando las bombas de agua en los compartimentos delanteros. Otra parte trabajó para mantener el vapor en las calderas, necesario para evitar explosiones cuando el agua fría entrara en contacto con el metal incandescente. Y otros más mantuvieron los generadores en funcionamiento, asegurando electricidad y luz en todo el Titanic, hasta 2 minutos antes de que se hundiera. 2 minutos antes de hundirse. No 10, no 30, 2. Piensa en lo que esto significa. Mientras el barco se inclinaba progresivamente, mientras las escaleras se volvían cada vez más difíciles de subir, mientras el agua subía por los pasillos, estos hombres permanecieron en sus puestos. La energía se mantuvo en la radio hasta 10 minutos antes del naufragio. Las luces fallaron apenas 2 minutos antes de que el barco se hundiera. Necesitamos detenernos un momento para entender lo que realmente significó la decisión de estos hombres. El Titanic no se hundió en silencio y oscuridad. Se hundió con sus luces encendidas. Si el Titanic hubiera perdido energía justo después de la colisión, habría sido imposible organizar la asistencia o bajar los botes salvavidas de manera segura. Imagina el pánico. Imagina a más de 2,000 personas en un barco que se está hundiendo sin luz, sin comunicación, sin poder ver dónde estaban las salidas, dónde estaban los botes. Las luces significaban orden, significaban que los equipos de radio podían trabajar. Los operadores de radio lograron enviar señales de socorro de manera continua, gracias a la energía que los ingenieros mantuvieron funcionando. Y esas señales llegaron. El RMS Carpathia las recibió y cambió de rumbo. Y 710 personas fueron rescatadas. Se estima que las acciones de los ingenieros retrasaron el hundimiento más de 1 hora, manteniendo el barco a flote el tiempo suficiente para que casi todos los botes salvavidas fueran lanzados.
Cada bote que salió al mar con personas vivas fue posible, en parte, porque hombres en los sótanos continuaron girando manivelas, alimentando calderas y sosteniendo generadores mientras el agua les llegaba a las rodillas, a la cintura, al pecho. No hay relatos de primera persona. No quedó nadie para contarlo, pero la historia forense y física del naufragio nos da una imagen lo suficientemente clara como para entender lo que pasó allí abajo. Las escaleras que llevaban desde las salas de máquinas y casas de calderas hasta la cubierta abierta eran empinadas y difíciles de subir incluso en condiciones normales. Con el barco inclinándose progresivamente por la proa, algunas de esas escaleras se volvieron prácticamente imposibles de usar. Es probable que muchos no murieran ahogados, como se podría esperar, sino aplastados cuando maquinarias y calderas se soltaron con la inclinación extrema del casco. Algunos fueron escaldados cuando tuberías de vapor se rompieron en las calderas que aún operaban para mantener las bombas y los dínamos funcionando. Murieron haciendo su trabajo, murieron donde estaban, y el barco se hundió con ellos dentro. Cuando los sobrevivientes llegaron a Nueva York a bordo del Carpathia, todo el mundo quería saber lo que había ocurrido. Las investigaciones comenzaron rápidamente, tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña. Y entonces surgió un problema peculiar. Como ningún ingeniero sobrevivió, no había testimonios en primera persona sobre lo que había pasado en los sótanos del barco. La investigación británica lamentó que ninguno de ellos hubiera sobrevivido para proporcionar evidencia valiosa. No había testimonios. No había héroes que pudieran dar entrevistas o asistir a ceremonias. No había nadie que contara la historia. Y así, por un tiempo, la historia no se contó. El mundo lloró al capitán Smith, lloró a los pasajeros ricos que se quedaron en el barco. Lloró a los músicos que continuaron tocando. Lloró, con toda razón, a los cientos de inmigrantes pobres que no lograron llegar a los botes. Pero los hombres de las profundidades, los que mantuvieron todo funcionando, los que literalmente sostuvieron la estructura que permitió que otros fueran salvados, permanecieron en silencio, sepultados por la oscuridad y el océano, pero no completamente olvidados. El 22 de abril de 1914, aproximadamente 100,000 personas se reunieron en el Parque Andrews, en Southampton, para la inauguración de un memorial dedicado a los ingenieros del Titanic, todos los cuales habían muerto en el naufragio de 1912. 100,000 personas. Para esa época, en una ciudad como Southampton, era prácticamente toda la población saliendo a las calles. Familias que habían perdido padres, hermanos, hijos, colegas de profesión que entendían lo que aquel sacrificio había significado. El memorial tiene una figura central de bronce que representa a la gloria, de pie en la proa de un barco, con los brazos extendidos sosteniendo una corona de laurel en cada mano. La inscripción grabada en el pedestal decía, y todavía dice, algo simple y poderoso: a la memoria de los oficiales ingenieros del RMS Titanic, que demostraron su elevada concepción del deber y su heroísmo al permanecer en sus puestos. En la lápida de Joseph Bell, en Farnham, Cumbria, está grabada una frase del Evangelio de Juan: nadie tiene mayor amor que aquel que da su vida por sus amigos. No es un epitafio elegido al azar, es la definición exacta de lo que hicieron esos hombres. A veces, la historia recuerda a las personas equivocadas. Recordamos al capitán que no desvió a tiempo. Recordamos al ejecutivo que sobrevivió en un bote salvavidas mientras otros morían. Recordamos al barco como símbolo de arrogancia humana, de lujo mal colocado, de tragedia anunciada. Y es correcto recordar todo eso. Es importante. Pero también es importante recordar que, esa noche, en un momento en que todo se estaba desintegrando,
Un grupo de hombres tomó la decisión más difícil que existe. Miraron el agua subir y decidieron quedarse. No porque alguien los obligara, no porque hubiera alguna posibilidad de sobrevivir, sino porque había personas arriba de ellos que necesitaban luz, energía, tiempo. Fueron pagados por hacer ese trabajo, pero no fueron pagados lo suficiente para dar la vida, y aún así la dieron. Joseph Bell, John Hesketh, William Farquharson. Más 32 nombres grabados en una piedra en Southampton que la mayoría de la gente pasa sin notar. Una válvula de vapor encontrada en posición abierta entre los restos del naufragio confirma los relatos de testigos. Los ingenieros permanecieron en sus puestos. No es un mito, no es leyenda, es física, es metal, es prueba. Hay un tipo de coraje que no corre hacia las cámaras, no da discursos, no pide reconocimiento, va al sótano, cierra la puerta detrás de sí y hace lo que debe hacerse para que otros puedan vivir. El Titanic se hundió a las 2:20 de la mañana del 15 de abril de 1912. Hasta 2 minutos antes de eso, las luces estaban encendidas. Por ellos.